Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, Dan Paul Gray, Josh Rosenstern y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Lauren, por favor, vamos a continuar. ¿O alguien tiene algo más que anexar en Bueno, este yo tema? quisiera decir que sí hay muchos seminarios teológicos que se están alejando de la verdad bíblica y se están alejando de la teología conservadora, pero hay muchos presidentes de seminarios que están tratando de mantener una cosmovisión bíblica. Así que no estoy personalmente listo para descartar a todos los seminarios, pero simplemente sí quiero aclarar eso, que sí hay presidentes que están trabajando arduamente para preservar y entrenar, y el problema se ha convertido más que nada. Creo que a veces se sorprenden cuando contratan a profesores y los profesores más que nada son más y más liberales de lo que ellos se dieron cuenta antes, o tal vez ellos no estaban al tanto al principio de la contratación. Pero sí creo que hay buenos seminarios aún ahora. Desafortunadamente, hay algunos que hace 10 años a mí me hubiera encantado ir a ellos y ahora no me gustaría ir a ellos. Es un comentario muy triste sobre esto, pero sí estamos atreviéndonos nosotros, obviamente, en JSBC, permaneciendo fieles a la palabra de Dios, permaneciendo fieles al mensaje de la cruz y Claro. comprometidos al mensaje del Pentecostés. Y la aplicación de buena y sana hermenéutica y también homilética en la predicación y predicación de la palabra, y entrenar a colaboradores de la cosecha final para esta última gran cosecha. Pero bueno, todo esto que mencionó Josh en el programa pasado, como la teoría racial crítica, el énfasis exagerado sobre la consejería y psicología, todo esto ha infiltrado en gran manera a muchos institutos bíblicos y seminarios. Y esto es un comentario muy triste. Cuando yo era estudiante del Instituto Bíblico, tuve una clase de consejería que tuve que tomar en mi programa, y el profesor dijo que él creía que un homosexual no podía convertirse completamente de vuelta a ser un heterosexual, que solamente se puede aconsejar a un homosexual al punto de que ya no esté conectándose en actividad homosexual. Y yo levanté la mano y lo desafié y le dije: ¿no cree usted que el Espíritu de Dios puede libertar a nadie? Porque la atracción del mismo sexo es algo innatural, un deseo vergonzoso, como dice Pablo aquí. Él no creía eso, así que eso es simplemente una porción pequeña de ciertas cosas que han infiltrado con el énfasis en la psicología y consejería. El decir que el Espíritu de Dios no puede transformar a un homosexual para que tenga un deseo natural, eso completamente descalifica lo que Dios puede hacer con la vida de una persona. Yo conozco a personas personalmente que vivían una vida homosexual, que vivían como lesbianas y han sido libres, están casados con una persona del sexo opuesto, ya no luchan con ese deseo, tienen familias. Así que Dios sí puede restaurar Sí y puede, redimir, así sí como Él puede. puede libertar a un drogadicto, a un alcohólico, Claro. al punto de que con el alcoholismo dicen que cuando van a Alcohólicos Anónimos, ellos dicen que yo no he bebido en tantos días, pero aún soy alcohólico. Tiene que haber un punto en el que alguien dice: ya no soy alcohólico, he sido libre de esa atadura Claro. y he sido libre de la atadura de la homosexualidad. Así que todas estas cosas, como mencionamos hace unos programas, mientras que uno aún respire, el Espíritu de Dios Sí, puede penetrar el corazón claro. sin importar qué tipo de actividad atroz uno haya hecho antes. Y todas estas cosas que Pablo lista aquí, que va a continuar listando, yo solo quería aclarar que yo sí estuve en desacuerdo con mi profesor públicamente allá, y eso probablemente fue el principio de ah, algo de lo que yo tuve que mantenerme al tanto, y esto fue a finales de los 90, cuando comenzamos a ver un énfasis exagerado en utilizar terapia y psicología y consejería y ese tipo de cosas. Yo creo en
la consejería pastoral, dirigiendo a la persona de vuelta a Dios, diciéndole qué es lo que la así palabra de Dios es. dice para ayudarles a través de diferentes problemas en Pero, la doctor vida. Watts, acerca de lo que usted dijo, esta gente, estos profesores, maestros, administradores en las escuelas, no están presentando estas cosas con malicia. Yo aún sostengo que muchos de estos individuos quieren ayudar genuinamente a la gente, reconocen que la gente está luchando y está dolida, y esa es una de las muchas razones por qué la gente quiere entrar al ministerio. Sí, así Ahora, el es. llamado de Dios Sí. debe ser número uno, pero... Sí. Y bueno, esto no es algo que se haya hecho con malicia. Número uno, esto es lo que a la gente se le ha enseñado y lo que Sí. se le ha dado. Pero uno no puede descartar la intención genuina de gente que quiere ayudarle a otra gente. Y su profesor tenía la razón. Sin que el Espíritu de Dios se mueva y toque, si todo lo que uno tiene es el medio de la psicología, uno no va a ver verdaderamente una persona completamente libre, sino que los veremos tal vez comenzando a cambiar lo externo. Pero eso es lo que guardar la ley hace. Trata solo con el exterior todo el tiempo. No cambia mucho lo externo, no se puede. Bueno, se puede Sí. prevenir, se puede ver tal vez que una persona deje de hacer ciertas cosas durante cierto Eso, tiempo. el periodo de tiempo es la clave. Pero es el periodo de tiempo nada más, porque sí va a llegar el sí. día en Usualmente el es que la va meta a y terminar. bueno, ahí es donde Sí, el mensaje regresan de a la él. cruz destruye mucha de la práctica del ministerio de la gente. Así Así que es. por eso es que mucha gente está en Están en contra de contra. él, porque echa a perder lo que se les ha enseñado, lo que se ha propagado. Estás en lo Cuando usted cierto. dijo que a través de mucha oración y búsqueda de Dios, de cómo poder tener la victoria y Dios le dio el mensaje de la cruz. Bueno, miren, hay muchas personas que creo que están aceptando eso y dicen, eso es lo que he estado buscando, es a lo que tengo que regresar. Un amigo mío en particular, él comenzó a escuchar este ministerio apenas hace unos años, a sintonizar el mensaje de la cruz, a escuchar un estudio en la palabra y comenzó a predicar el mensaje de la cruz a su congregación, siendo el pastor. Y me dijo él, bueno, el Señor comenzó a moverse de una manera poderosa después de comenzar a predicar el mensaje y la gente comenzó a enojarse y la mitad de la congregación se fue porque no querían escucharlo, porque viene a destruir lo que a ellos se les ha enseñado y simplemente no pueden aceptar que eso es todo lo que tenemos que hacer, poner nuestra Es fe. sorprendente para mí cómo la gente puede rechazar la cruz. Bueno, una vez más, esto va en contra de las cosas que se han enseñado previamente y que se han retenido. Lo mismo que Pablo tuvo en el sentido de Antiguo Testamento, aun si el Antiguo Testamento no se había interpretado correctamente. No me parece que los hombres están predicando antagonistamente en contra Bueno, de hay la un cruz. movimiento en ese ámbito también, completamente tratando de eliminar a Pablo como autor de la escritura, validando su ministerio y atacando eso. Pero mientras más nos alejamos de la verdad, más profunda nuestras instituciones se van a poner en peligro porque no tienen la respuesta. Y cuando la gente llega a través de las instituciones y se entrenan de cierta manera y salen a la vida real y no funciona, no produce, ¿qué sucede? Bueno, la incredulidad comienza a tomar el control y, y a lo que estamos regresando, y bueno, yo mencioné esto en un mensaje creo que hace 20 años ya, el arrepentimiento y la reforma es requerida antes de que haya esperanza de avivamiento. Tenemos que reconocer dónde estamos y estos capítulos en Romanos, bueno, los capítulos 1, 2 y 3, Pablo los escribe para mostrarle a la gente dónde está, para mostrarles dónde está el resultado del pecado. Y todos van a encontrarse en ese lugar. Ahora, no es suficiente con solo decir, oh, sí, ya lo veo. Tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber, bueno, una reforma de pensamiento, una transformación de pensamiento y aceptación de lo que Pablo dice que es la respuesta comenzando en Romanos 4 y de ahí en adelante. Necesitamos una reforma antes de poder tener avivamiento. Antes de poder tener una reforma necesitamos arrepentimiento. Y yo apoyo al doctor Gray. Cada mañana yo digo, Señor, necesitamos un avivamiento. Yo estoy determinado a que cuando todo termine, Dios no va a poder decir de Estados Unidos lo que dijo de Israel. Yo busqué a un hombre que estuviera parado en la brecha y no encontré a Correcto. ninguno. Así que yo estoy determinado a pedirle a Dios un avivamiento cada día. Vénganos tu reino. Señor, Absolutamente, hágase sí. tu voluntad. Y yo sí sé que para que eso suceda,
Tiene que haber un reconocimiento de nuestra condición pecaminosa, tiene que haber un cambio de nuestra dirección al cristianismo y yo creo que el mensaje de la cruz va a jugar un papel gigantesco en eso. Y, y también bueno, tiene que haber un mover del Espíritu Santo sin precedentes, algo que jamás hemos visto porque estos días son tan tenebrosos y el pecado tiene un agarre tan fuerte sobre la nación que la nación tiene una mente reprobada, no puede comprender la verdad espiritual y las cosas espirituales. Así que Adelante, ve el versículo por 26. esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El Señor quitó sus restricciones y por lo tanto les dio acceso libre a sus deseos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural en lo que es contra naturaleza. En pocas palabras, habla del lesbianismo. Ahora, eso está aumentando dramáticamente, ¿correcto? Absolutamente. Cuando yo era niño, realmente no se Sí, escuchaba de algo así. la homosexualidad, una vez más, en su totalidad, es aceptado como un estilo de vida en nuestra nación, en el gobierno, en las Así cortes, es, en las así es. leyes. Correcto. Y en Así todas que las una vez escuelas más, públicas, lo que nos muestra es que en algún punto este grupo de personas, nosotros, hemos rechazado la verdad y ahora estamos pagando un precio por todo eso. Permítame hablar acerca de eso. Yo sé que casi se nos acaba el tiempo, Tiene pero otra mitad también que ya viene. sí, pero mi contraargumento, no mi contraargumento, mi respuesta es que mucha de esta gente dejó de ir a la iglesia hace años y es lo que ha sucedido en Estados ¿Pero por Unidos. qué? El púlpito ha fallado, sí, pero también muchos han dejado de ¿Por ir a la qué? iglesia. Bueno, creo que porque no hay avivamiento, Porque no lo hay que se mover está del Espíritu predicando no Santo. funciona. Sí. Porque lo que se está Está hablando de predicando muchos en no la funciona. comunidad No, estoy homosexual. hablando solo de la población en general de Estados Unidos. La Oh, asistencia, sí, la absolutamente. asistencia ha decaído demasiado en los últimos 20 bueno, la años. falsa doctrina que se está predicando, como tu papá me entregó un artículo que tengo que ir a la pausa ahora, pero ya volvemos, así que no se vayan. Muy bien. Ahora olvidé lo que iba a decir. Estábamos hablando de un Bueno, artículo que usted leyó. sí, sí, sí. Tu papá me dio un artículo que decía que el 71% de las personas en las iglesias hoy día están diciendo desde los jóvenes en adelante, dicen que hay otras maneras para llegar a Dios aparte de Así es, Jesucristo. sí. No hay que aceptarlo para ser salvo. Y estamos hablando de personas que son falsas doctrinas que se están enseñando en la mayoría de las iglesias. Y si se piensa que no es así, se está engañando Correcto. entonces. Y eso está aumentando casi diariamente. Así que, ¿cuál es el punto? El Evangelio es firme, damas y Sí, caballeros. Usted no puede hacerlo otra cosa. si no funciona, ¿por qué voy a querer ir? Sí, Exactamente, eso es lo que quería decir. ¿Por qué quiero hacer algo así? O si todas las sendas me llevan a Dios, entonces ¿por qué voy a levantarme un domingo en la mañana y preparar a mi familia para ir a la iglesia? puedo hacer mi propio Si camino. yo estoy bien, Sí, puedo hacer a Dios lo que yo quiero correcto. que sea, que es lo que yo siento que mucho de lo que se ve en este pasaje, vemos que Pablo describe al hombre que quiere formar a Dios a su imagen y que Dios sea lo que ellos quieren que sea. En la iglesia episcopal, yo tengo un amigo que es un sacerdote episcopal. Él me dijo que si no fuera por la cantidad de dinero que la iglesia episcopal ya tiene, probablemente ya hubieran cerrado las puertas nacionalmente, pero tienen tanto dinero que van a durar otros 50 o 100 años. Y la asistencia de la iglesia episcopal los domingos es muy, muy poca y le dije yo, ¿por qué o cuál crees que sea la razón? Y él sería más un sacerdote episcopal conservador. Y él dijo que en la iglesia episcopal dicen que todos estamos en la misma senda a Dios, sea que sean cristianos, budistas o musulmanes. Así que solamente hay una Así senda es, y usted así puede es. venir a estar con nosotros. Y para mí, yo digo, bueno, ¿cuál es el punto? Yo mejor me quedo dormido en casa si yo estoy ya bien. Vivimos y bueno, hay muchos factores que tienen que ver en todo esto. Vivimos en un mundo en el que mamá y papá ambos trabajan tiempo completo, tratan de preparar a sus hijos y tratan de hacer diferentes cosas.
Yo solía decirle a la gente, hay un señor que solía trabajar 12 horas todo el sábado en la noche y él estaba en la iglesia el domingo en la mañana. Yo sabía que estaba quitándole tiempo para dormir, pero era importante para él estar Así ahí, es, hacer el sacrificio. exactamente. Y yo le decía a él que estaba muy agradecido. Yo estaba trabajando tiempo completo, sabía cómo se sentía. Habían algunos días en los que yo mismo no me quería escuchar a mí mismo, mucho menos si hubiera estado trabajando toda la noche. Pero, como les dije, se tiene que convertir en prioridad otra vez la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. La familia tiene que hacerle una prioridad para llegar a la iglesia y Cuando estar yo con era la familia niño, de Dios. nosotros no fallábamos a ir a la iglesia. Tal vez no nos Correcto. gustaba el evangelista, pero íbamos allí en cada Sí, servicio. amén. No Así fallábamos es. a un servicio. A veces vivíamos a media milla de la calle principal, ¿no? En aquel tiempo era de tierra, ahora está pavimentada. Pero llovía en aquel momento y yo recuerdo que mi papá y mi mamá se podían algo sobre la cabeza y caminaban a donde estaba el vehículo para ir a la iglesia. No fallábamos. Y nos Correcto. quedábamos como hasta las 10 u 11 de la noche. Muchas noches, así es, muchas noches, orando con personas para que fuesen bautizadas con el Espíritu Santo, personas que fuesen salvas. Ya hoy en día las cosas no son así. No, no en nuestra sociedad, pero este versículo 28, la primera estrofa lo dice. Y aun como ellos no tuvieron a bien ni siquiera tener en cuenta a Dios, esa disposición rebelde, realmente ahí estamos en un estado de rebelión en la iglesia y en nuestra nación, pero una vez más es como dijo el hermano Larson y nos sigue hablando de esto, que es el rechazo, estos actos de pecado que vemos en la sociedad, pecaminosidad. La raíz del problema es el rechazo Ahí y está, no versículo estamos 28. manteniendo ni reteniendo a Dios en nuestro pensamiento ni conocimiento. Toda regla política, todo lo que hace Washington, no importa, es sin Dios primero y ese es el Bueno, problema. si la predicación de la cruz es lo que pienso que es, y yo creo que es así con todo mi corazón, y si es rechazado, entonces es lo mismo como Sí, rechazar acá. correcto, absolutamente. Correcto. Ese es el Evangelio, sí. Ese es el Evangelio. Así que, una vez más, y nos fijamos en las profecías de los últimos días, la apostasía, un alejamiento de la verdad, porque la iniquidad abundará, el amor de muchos, literalmente de muchos, se enfriará. Todas estas cosas se han profetizado. Así que es más importante que el predicador, hermano Swagger, predique el mensaje evangélico bajo el poder del Espíritu Santo Así y es. que atraiga a la gente, que no trate de agradar a la gente, que no trate de hacerlos sentir bien, que no traten de entretenerlos nada más, sino que los traiga a una evaluación honesta de sí mismos, en donde el arrepentimiento y la restauración, la transformación a través de fe en Cristo pueda suceder. Y esa es la única esperanza que tenemos. Cualquier otra cosa, miren, yo me temo que hemos creado un deporte de espectadores cuando se trata de la iglesia. En vez de que la gente venga a fortalecerse, bueno, creamos una atmósfera que decimos, bueno, eso fue bastante lindo como un programa de televisión, pero no impacta sus vidas y después salen a esta sociedad y bueno, terminan siendo ahogados por ella. Así que tenemos que regresar a el poder sobrenatural del Espíritu Santo y al Evangelio simple. Responsabilidad a Cristo es primordial. Así es. Versículo 27. Y del mismo modo también los hombres, Homosexualidad. dejando el uso natural de la mujer. El versículo previo trata con el lesbianismo, ahora habla de la homosexualidad. Correcto. Habla del acto sexual que se realiza entre el hombre y su Se esposa. encendieron en sus concupiscencias los unos con los Lujuria otros. violenta, y eso es un poder que toma control de la persona y en sí mismo no pueden detenerlo. Correcto. Cometiendo cosas indecentes hombres con hombres. Especifica la dirección que es total perversión. Y recibiendo en sí mismos la recompensa merecida de su extravio. Se refiere a la pena atribuida a la maldad. Y aun como ellos no tuvieron a bien ni siquiera tener en cuenta a Dios. Ese es el Ahí problema. está el problema. Ese es el problema, que no quieren tener a Dios en cuenta. Y el pecado es el Conlleva síntoma. la idea de la raza humana que pone a Dios a prueba con el propósito de aprobar o desaprobarlo. Dios los entregó a una mente depravada La luz rechazada es luz retirada, para hacer lo que no conviene. que no son apropiadas.
El doctor Gray quería mencionar ciertas cosas de la mente depravada hace varios programas. Bueno, sí lo discutimos, pero mi pregunta es, ¿hasta qué extremo se encuentra esa mente reprobada? Mi mente se fue al pecado imperdonable, y ese pecado imperdonable es una acción en base a que Dios no perdona. La mente reprobada es la acción del hombre escogiendo rechazar a Dios y no estar abierto al perdón, ¿verdad? Bueno, no, la mente depravada no es una puerta cerrada para la salvación. La mente depravada simplemente es una descripción del contenido de la mente, la actitud de la mente que no puede comprender cosas espirituales, que no puede comprender la enseñanza de la salvación. Pero yo aún siento que aún con la mente depravada, si nos fijamos en estas acciones y actividades listadas en todo este lugar, esas son evidencias de una persona que no ha podido comprender, pero un mensaje predicado por usted bajo la unción del Espíritu Santo puede atravesar esa mente depravada y el Espíritu Santo puede revelar, dar luz y revelar otra vez lo que se ha rechazado, la verdad de la palabra de Dios. Y después se puede uno arrepentir de esos pecados y esa persona puede ser una nueva criatura. De la misma manera, en el último mensaje que predicaste en el centro familiar de adopción es exactamente como lo dijimos. Había una unción muy poderosa allí, tocó a muchas personas. Gracias. Mi padre utilizaba la frase mente reprobada de vez en cuando y también la frase el endurecimiento del corazón. Ahora, ¿qué es eso? Las dos van mano a mano en este texto. Pero una vez más, la mente depravada no es una persona que ha cometido el pecado imperdonable. La mente depravada simplemente es una mente que está tan inundada de pecaminosidad que no puede comprender verdades espirituales, especialmente con respecto a la salvación. Pero aún es algo con lo que el Espíritu Santo puede obrar. Kenneth Wuest, él dijo que la raza humana puso a Dios a prueba con el propósito de aprobarlo si él cumplía con las especificaciones que habían puesto para Dios, y si él era de su agrado, finalmente no cumplió con esas especificaciones, rehusó aprobarlo como un Dios digno de adoración o tenerle en cuenta. Bueno, eso es cuando abandonan la Biblia. Eso es básicamente lo que uno está haciendo. Empiezan a inventar. Correcto, y en el caso del mundo gentil tenían luz en el sentido de la creación y también tenían conciencia que realmente es la primera revelación de Dios de la moralidad a la humanidad. El hombre quiere otro Dios. Correcto. El mundo sin Dios quiere otro Dios y la iglesia quiere otro sacrificio. ¿Puede una persona reprobada ser salva? Claro que absolutamente. sí. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, lo que acabamos de decir, el Espíritu Santo tiene que romper el corazón endurecido y de repente lo que no tenía sentido, lo que no pueden comprender, lo que no podían entender, ahora lo pueden comprender porque el Espíritu Santo ha dado esa luz y ellos toman esa decisión de creer lo que la luz les ha revelado. Yo lo creo y tengo que creerlo porque conozco a gente que lo necesita. Amén. Sí. Bueno, ninguna alma demasiado lejos, ninguna alma demasiado lejos, con la excepción de blasfemar al Espíritu Santo y eso no es algo fácil de hacer. Estos son pecados que, y no me gusta decirlo, pero son comunes para la humanidad. Léalo. Claro que John Newton fue una persona reprobada. Así es. Él era un hombre que negociaba esclavos y eso es lo más terrible que puede suceder en la vida de la persona. Con todo lo que eso encerraba. Decían que él estaba poseído por demonios, lo encerraban en una celda, lo ponían en la cubierta de la embarcación y alguien lo veía él arrastrarse en el piso maldiciendo y era realmente una mente reprobada, pero el Señor lo salvó. Por eso escribió Sublime Gracia. Exactamente. Aleluya. Ahí está. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les amamos, Dios les bendiga en gran, gran manera. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.